Televisa presenta Creando perfección en la industria de la piratería. Producción Shark. En MP3. Si no le contesto se desespera, piensa que con otro estoy haciéndolo. En MP3. En MP3. ¿Qué son los materiales inteligentes? Los materiales inteligentes son aquellos que pueden ser manipulados para responder de forma controlable y reversible, modificando alguna de sus propiedades a estímulos externos como pudiera ser determinada tensión mecánica o cierta temperatura, entre otros. Por su capacidad de respuesta, los materiales inteligentes también son conocidos como Responsive Materials, traducido habitualmente como materiales activos, aunque sería más exacto decir reactivos. Hablamos, por ejemplo, de ropa deportiva con válvulas de ventilación que reaccionan a la temperatura y a la humedad, abreviándose cuando el usuario rompe a sudar y cerrándose cuando el cuerpo se enfría. De edificios que se adaptan a condiciones atmosféricas como el viento, el calor o la lluvia. O de fármacos que liberan en sangre en cuanto detectan una infección vírica. ¿En dónde se utilizan los materiales inteligentes? Bueno, estos pueden ser usados en el diseño y desarrollo de sensores, actuadores, productos multifuncionales, robots, entre otros más. Además, permiten la creación de estructuras inteligentes que, cambiando estos materiales, pueden ser autodiagnosticarse y modificarse según las condiciones que se les sean óptimas. Tipos de materiales inteligentes. En la actualidad existen diferentes tipos de materiales inteligentes y cada día, gracias a la inversión en I+D, surgen nuevos. Entre ellos cabe destacar los siguientes. Materiales piezoeléctricos. Es un fenómeno físico mediante el cual cristales estresados mecánicamente generan diferencias de potencial. El cuarzo es uno de esos cristales piezoeléctricos. Al compactarlo o estirarlo, genera una diferencia leve de potencia eléctrica entre sus extremos al reorganizar sus cargas. ¿Dónde se utiliza el efecto piezoeléctrico? Es la base de los sensores P, con una gran variedad de aplicaciones posibles, procesos industriales como la producción automovilística y el modelo por inyección, y también la tecnología médica, la aeronáutica, la astronáutica, la tecnología ferroviaria, la biomecánica y la termoacústica, etc. Materiales con memoria de forma. Existen otras aleaciones metálicas que también presentan memoria de forma, como pueden ser las aleaciones de cobre, zinc, aluminio, níquel, hierro, magnesio y silicio. ¿Dónde se utilizan los materiales con memoria de forma? En la actualidad podemos encontrar este tipo de materiales en equipos médicos y material sanitario, desde implantes dentales hasta herramientas quirúrgicas. Son fáciles de esterilizar, también en objetos de uso cotidiano como sujetadores con aros y gafas. Materiales cromoactivos. Son aquellos que cambian de color con la temperatura. Permiten seleccionar el color y el intervalo de temperaturas, permitiendo un abanico muy amplio de aplicaciones, ya presentes en forma de etiquetas de control de temperatura, cadena de frío, artículos de hogar, envases, microondas, sartenes y mangos, y también juguetes con cromos de frotar muestran la imagen. Materiales magnetorológicos. Las partículas magnetorológicas nanoscópicas normalmente son la magnetita. Las nanopartículas de magnetita
son las más utilizadas para la fabricación de ferrofluidos, debido a que son estables a la oxidación, utilizándose el método de coprecipitación, porque el rendimiento de la relación es elevado. Los materiales electroluminiscentes son aplicables usando varios dispositivos y emisores de luz LED, pero por los dispositivos denominados electroluminiscentes comúnmente se refiere a paneles, OLEDs, películas y cables. Los productos fluorescentes y fosforescentes son como los fluorescentes, cascos luminiscentes, piezas de caucho vulcanizado, fosforescentes, piezas de cerámica luminiscente y chalecos de alta visibilidad. Ejemplos de materiales fotoactivos son los electroluminiscentes, los fluorescentes, los fosforescentes y de los materiales cromoactivos, los fotocrómicos, termocrómicos y electrocrómicos. Historia de los materiales inteligentes. La propiedad de la piezoelectricidad fue observada por primera vez por Pierre y Jacques Curie en 1881, estudiando la compresión del cuarzo, ya que ellos observaron que al someterlo a la acción mecánica de la compresión, las cargas de la materia se separaban. Esto propiciaba una polarización de carga, lo cual causaba que saltaran chispas. Ellos observaron que para que en la materia ocurriera la propiedad de la piezoelectricidad, se debía cristalizar en sistemas que crecieran dentro de una simetría, que al igualmente poseían una disimetría, ya que por lo tanto, en el eje polar de las 32 clases cristalinas que existían, en 21 en el centro mencionado no existían, y en 31 de estas clases ocurría la propiedad piezoeléctrica, en mayor o menor medida. Los gases, líquidos y sólidos con simetría no poseen piezoelectricidad, pero sí, al ejercer presión en los extremos del eje polar se produce polarización. El flujo de los electrones se dirige hacia un extremo y genera en él una carga negativa, mientras que en el extremo opuesto se induce una carga positiva. Cuando estas utilizaban láminas de cristal estrechas y de gran superficie, el alto voltaje obtenido necesario para que salte la chispa era mayor. Las láminas estrechas se cortaban de manera que el eje polar cruce perpendicularmente dichas caras. La corriente generada era proporcionada en el área de la placa y la rapidez de la variación de la presión aplicada ortogonalmente a la superficie de la placa. Otra aplicación importante de la piezoelectricidad resulta que por cumplirse la propiedad inversa, si la placa de la materia piezoeléctrica se somete a una tensión variable, se comprime y se relaja, oscilando a los impulsos de una señal eléctrica. Cuando esta placa está en contacto con un flujo, se transmiten sus vibraciones y produce ultrasonidos. La primera aplicación práctica de la piezoelectricidad, que surge de la cualidad de transformar una señal mecánica a presión en una señal eléctrica por base a una corriente eléctrica, es la del sonar. Al final de la Primera Guerra Mundial, se descubrió que las ondas sonoras producidas por los submarinos podían ser detectadas por un trozo de cuarzo sumergido en el agua, en el que se medían las corrientes generadas y posibilitaba la detección de la dirección proveniente del sonido. Estas al sonar consta de una sonda piezoeléctrica, que es un transductor, es decir, que funcionan según la sucesión de eventos siguientes. Esta al emitir vibraciones que producen ondas ultrasónicas en el agua en la dirección del eje polar, es decir, que recibe su eco, al emisor se mueve para que la onda emitida, que es una barra, el espacio hasta localizar la dirección en la que se encuentra el obstáculo. El eco recibido golpeaba el cristal piezoeléctrico y se producía una corriente eléctrica. Finalmente, el dato de la distancia a la cual se encuentra el obstáculo que remite en un eco se obtenía aplicando los cálculos derivados de la teoría del efecto Doppler. Eso es todo, amigos.